Buenos días a todos, bienvenidos a su podcast En Efecto es Cine. El día de hoy hacemos la presentación de nuestro primer episodio que va a tratar sobre los superhéroes, ¿no? Cabe resaltar que el podcast En Efecto es Cine, pues es un análisis de las películas, de las series, ¿no? de las diferentes producciones. Y en esta ocasión, pues, estamos mi persona, Cristian, y también mi amigo Piero. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre el universo cinematográfico de Marvel, un universo creado por la empresa Disney usando a los superhéroes de Marvel, que fueron superhéroes que se fueron construyendo a lo largo de los años y que las películas en la pantalla grande fue lo que lo llevó a crear este universo que fue muy rentable y tuvo mucho éxito en estos últimos años. Hemos visto que incluso DC intentó copiar de cierta forma, de una manera mal aplicada, pero Marvel fue un ejemplo muy importante en las producciones cinematográficas, ¿no? Así es, sí, y basándose pues en películas que ya había hecho anteriormente, la empresa pues quiso hacer un universo ya más compartido donde pudiera unir a sus diferentes héroes y villanos pues en un mismo universo. Entonces, así fue como nacieron películas como Iron Man, ¿no? Que era un personaje de cómic que, por así decirlo, no era tan trascendental en los cómics, pero que encontró más relevancia al aparecer pues, en los cines, ya en el formato de video, ¿no? De cine, precisamente. Entonces, fueron 10 años, ¿no? Lo que contiene la saga del la saga del infinito, ¿no? Son 10 años a partir del 2008 que contiene, en esta saga contiene muchas películas, diferentes películas, y posteriormente ya en la próxima saga que fue del multiverso, pues incluyó ya series. Pero el día de hoy nos vamos a basar simplemente en la saga del infinito, pensando y haciendo recapitulando, ¿no? Las películas, iniciando con Iron Man. Iron Man fue la primera película que realizó Disney para lanzar este universo cinematográfico. Fue la película que empezó todo, ¿no? Y cambiando algo muy importante del personaje de Iron Man, porque en los cómics Iron Man es una persona mucho más narcisista, una persona que cae mal, ¿no? Y en los cómics se retrata eso, pero en las películas, no solo en la primera película, que fue Iron Man, que se lanzaron, cambiaron un poco esa tonalidad de Iron Man, lo hicieron como más un Batman, alguien más analítico, que sí puede tener un cierto tono narcisista, pero no caía tan mal como era en los cómics. Eso fue un factor no solo importante al inicio de este universo cinematográfico, sino también al final, que ya estaríamos hablando acerca de pues, cómo fue toda esta saga del infinito que se desarrolló con total, pues, una planificación muy notable, no solo en la narrativa, sino también en cómo los héroes se juntaron en la película de Avengers, ¿no? Así es. Y bueno, como tú lo habías mencionado, para este momento Iron Man tenía que ser el punto de enganche, ¿no? entre la audiencia y las películas, ¿no? Un punto de enganche que tenía que atraer a ese público o a este nuevo público que iba a consumir películas de superhéroes. Hay que remontarnos quizás años pasados y recordar películas que también eran de superhéroes que se hicieron, y una de ellas fue, por ejemplo, el Increíble Hulk, que si bien tenía ese impulso de querer hacer algo nuevo, pues en un inicio sacaron una versión que no gustó mucho, bueno, para el día de hoy no gustaría mucho, porque se usaron efectos prácticos, ¿no? Y posteriormente pues ya incluyeron el CGI, trataron de hacer una película que pudiera pues valer la pena, pero sin embargo no terminó de convencer al público, porque era una película que los efectos no ayudaban mucho, no eran unos efectos que convencieran como tal.
se le veía un Hulk un poco medio raro, como que si fuese un ogro, ¿no? No era la intención quizás, pero no salió del todo bien. Posteriormente, pues se mejoraron estos efectos especiales. También hubo una película o películas de Spider-Man con efectos muy prácticos anteriormente, pero que después posteriormente se fueron mejorando, ¿no? En este caso también películas de Blade, ¿no? Que eran ya un poco mejores, pero que para este universo cinematográfico se tenía que mejorar y tenía que salir muy bien, porque era ese enganche. Estabas presentando un universo de superhéroes que todos fluctuaban, pues, ¿no? En una misma ciudad, en un mismo planeta, bajo las mismas situaciones y condiciones. Y como lo mencionabas, Iron Man fue ese enganche con el público de este entonces, ¿no? Una película que si bien costó un poco, no fue tanto el presupuesto que se metió para esta película, pues fue muy rentable al punto que se quisieron agarrar de la película para producir una Iron Man 2 y seguir produciendo muchas más películas. Iron Man, pues, de alguna forma atrayó a ese público que querían. En efecto, ya que le estabas mencionando, para que una película en cine sea rentable, no únicamente se considera el precio de producción, que vienen a ser aproximadamente como 300 millones, lo que costó la película de Iron Man, sino que esto incluye también otros, podríamos decirlo, 300 millones más en lo que viene a ser publicidad, tanto anuncios, merchandising y todo ello. Y para que una película en estas circunstancias sea totalmente rentable, se consideraría exitosa cuando triplica el costo de producción. Cosa que Iron Man en todas sus 3 películas que tuvo sí logró, fue algo muy rentable y fue también un factor importante para que el universo cinematográfico de Marvel exista. Y como estabas mencionando, la película de Hulk fue algo, digamos, una pata floja que hubo en los inicios de las películas, no solo porque los problemas que hubo con el CGI, además también no tuvo cierta aceptación por la audiencia y fue un poco olvidada, ¿no? Fue dejada de lado a pesar de que ya estaban estrenándose las películas o estaban en planificación las películas del Capitán América y de Thor a la par, para que posteriormente se juntaran todos en la gran película que iban a ser Los Vengadores. En Hulk fue la pata floja, no solo porque los problemas de rentabilidad, sino porque también el actor, que era Edward Norton, se puso un poquito quisquilloso también porque quería conducir y producir su propia película, y además estaba pidiendo mucho más dinero de lo que estaba planificado. Entonces fue un factor importante que posteriormente se arregló en un cambio de continuidad, porque fue otro actor ya el que estuvo ya en Avengers, ¿no? Pero principalmente en los primeros planes iba a ser Edward Norton. Cabe resaltar que para la película de Iron Man 1 y El Increíble Hulk, los estudios que realizaron estas 2 películas fueron Paramount, y que posteriormente, tras el éxito de estas 2 películas, que si bien es cierto Iron Man fue superior al Increíble Hulk, Disney decide comprar Marvel, ¿no? Porque veía un potencial que ambas películas estaban en un mismo universo, ¿no? Tras las escenas post créditos de El Increíble Hulk, pues presenta a Iron Man, ¿no? Un personaje que ya habían hecho su película, entonces estaban compartiendo un mismo universo. Incluso en la película de Iron Man se presenta una escena post crédito de unir a los Vengadores. Entonces ya había una idea y Disney compró esa idea, compró Marvel, ¿no? Los derechos pues de estos personajes para seguir produciendo más películas. En este caso, como ya lo habías mencionado, Piero, Iron Man 2 no fue lo que pues buscaban quizás, ¿no? Pero sí de alguna forma atrayó más público, ¿no? Más personas que querían ver este tipo de películas de superhéroes. Posteriormente salió en el 2011 Thor, ¿no? La primera película pues del personaje nórdico, ¿no? Un personaje que también era fantasioso, pero que sumaba a este proyecto, juntar a los Vengadores.
Exactamente, como lo estabas mencionando, al inicio Disney no tenía todos los derechos de sus personajes. Es un factor importante, no solo en la película de Hulk, que los derechos de Hulk lo tenía Universal, que Exacto. también querían incluir a Spider-Man en Avengers, pero los derechos de Spider-Man los tenía Sony. Entonces, Disney hizo como un convenio entre todas las empresas para que pudiera lograr este universo cinematográfico, ¿no? Y en uno de sus planes también estaba incluir al Spider-Man de Andrew Garfield, pero por diversos temas de derechos de autor no se logró incluir y se tuvo que luego posteriormente adaptar al Spider-Man que tenemos actualmente, ¿no? Que es el de De Tom Tom Holland. Holland, sí, porque era, bien lo decías, era se tenía pensado con Andrew Garfield, pero incluso ya se lanzaron teorías de que sí iba a estar, de que sí deseaban que esté el personaje, de cómo iba a ser una convivencia entre Tony Stark y también el personaje de Spider-Man, ¿no? Pero finalmente, pues, me parece que la empresa Sony, por querer hacer más dinero, ¿no? Y poder lucrar con, en este caso, ya tener un personaje como Tobey Maguire, tener otro Spider-Man como Andrew Garfield, y tener otro tercer Spider-Man como Tom Holland, ya lucraba más, ¿no? Entonces decidieron poner otro Spider-Man para este universo de los Vengadores. Pero sigamos en ese recuento, porque es de la cuarta película que se estrenó para este universo, era Thor, ¿no? Entonces, posteriormente salió la película del Capitán América, ¿no? Un personaje también muy leído en los cómics, que, si bien es cierto, quizás no llamaba mucho la atención porque era un personaje que no tenía poderes, pero sí era un personaje, digamos, algo patriótico para los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en una época en los cómics que, por ejemplo, fue retratado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que peleaba con los nazis, que peleaba con personajes y los derrotaba porque él tenía el suero del super soldado, ¿no? Entonces, eso era lo que retrataba. Y en esta película, si bien creo que no fue su rentabilidad no fue superior a la de Iron Man, pero sí fue un personaje que también te atraía, ¿no? Era un personaje, si podemos ver algunas imágenes, que no tenía poderes, era un personaje que incluso sufría de enfermedades, ¿no? Pero que era muy patriótico. Quería unirse, pues, a ser parte de la parte militar de los Estados Unidos para poder pelear con los enemigos, en este caso con los nazis, y así se retrata en la película, ¿no? Finalmente el capitán queda congelado, ¿no? Tras las batallas y derrotar a Red Hulk, ¿no? Entonces el personaje queda congelado, pero que también tiene esa escena de que posteriormente iba a volver el personaje. Y finalmente ya se concluyó las 4 películas donde se menciona a Iron Man, se menciona a Thor, se menciona al Increíble Hulk y al Capitán América. No, sí, en estas películas, por ejemplo, en la película de Thor, se hace referencia también a la existencia de Clint Barton, ¿no? El arquero, ¿no? Justamente, ¿no? Y también ya en la película de Los Vengadores, que salió el 2012, también sale el personaje de la Viuda Negra. Exactamente. Las últimas películas que vienen a ser Thor y el Capitán América son las que ya estaban con la idea posteriormente de hacer la película de los Vengadores. Ya las escenas postcréditos han jugado un papel muy importante, no solo en generar la emoción en el público, la emoción de ver a sus personajes que estaban compartiendo un mismo universo, no solo que por las referencias que había en la aparición de Iron Man, en la película de Hulk, la aparición de Clint Barton en también Hulk y en Thor, y el posible congelamiento que en la escena post-créditos vimos que despertó, ¿no? Años después, siendo Nick Fury quien lo recibe en Nueva York, ¿no? Sí. Y dándonos esas primeras pistas de que iban a juntarse todos ellos y que iban a formar un equipo. Quien viene a ser el villano principal de la película de los Vengadores viene a ser Loki, la principal amenaza en las que Nick Fury, juntando a este equipo de superhéroes que ya los tenía bien mapeados notablemente, como lo estábamos viendo. Su objetivo fue juntar a estos superhéroes para enfrentar a la amenaza que
evidentemente era Loki invadiendo la Tierra. Y en la película de Thor del 2011, en una escena post-créditos se hace referencia de que Loki no muere. En la batalla que tiene contra su hermano, Loki no muere, sino que es de alguna forma rescatado por la tropa de Thanos, que es un personaje que ya se le estaba haciendo referencia y posteriormente se le iba a utilizar, y es rescatado y vuelve a la Tierra, ¿no? Para dominar, para gobernar a la Tierra, ¿no? El personaje de Loki que siempre decía que tenía un glorioso propósito, ¿no? Un personaje que justamente volvió en la escena postcrédito de Thor, y queriendo dominar, como ya lo mencioné, y aparece ya en la película de Los Vengadores. Los Vengadores, que fue un punto de quiebre también, ya que la gente no había visto hasta ese momento la unión de personajes, es decir, poner a varios superhéroes en un mismo universo, en una misma ciudad, compartiendo, no sé, compartiendo quizás batallas, compartiendo pues el mismo equipo, ¿no? Porque eran personajes que cuando nacieron tenía cada uno su historia, cada uno tenía sus villanos. En esta ocasión se juntan para un fin que es el de derrotar a la tropa de Loki, ¿no? Y eso fue lo que presentó esta película de Los Vengadores. No, nunca se había visto. Me parece que ni en DC se atrevieron a tanto. No. Entonces fue la unión de estos personajes que posteriormente fueron queridos, y también la gente empezó pues a relacionarse, a querer investigar más sobre estos personajes, quién era el Capitán América, quién era Iron Man, quién era Thor. Yo recuerdo que cuando salió las películas, ¿no? Estas que ya mencionamos, yo me preguntaba quién era Thor, ¿no? O sea, de qué trataba. Era un personaje pues que volaba y que era el dios del trueno, como lo decían, ¿no? Entonces me parecía una película muy interesante, que tiene una buena estructura en el guión, ¿no? O sea, sabe cómo manejar a cada personaje y su lado especial de cada personaje, porque cada personaje era muy distinto. Como tú ya lo habías mencionado, por ejemplo, en el caso de Tony Stark, Iron Man, era un personaje un poco como que en su historia de origen, pues él era un poco egocéntrico, ¿no? Entonces, posteriormente, pues, tras tener su desarrollo, sigue siendo egocéntrico, pero con un fin más heroico. Thor era un arrogante también con su padre, que posteriormente también se convierte en un personaje más heroico y de querer hacer las cosas bien. Y Hulk también, que tiene su alter ego en esta ocasión, pero que también se unen ambos para poder hacer el bien y salvar a la humanidad, pues según las películas, ¿no? La película de Los Vengadores no solo fue tan importante y que marcó tanto en lo que viene a ser el cine, porque muchas empresas, viendo el éxito que tuvo esta película, intentaron replicar, ¿no? Hubo tanto DC, Universal con sus propios superhéroes, con sus propios personajes, como la momia, incluso hubo varios métodos, pero no siguieron la misma fórmula que tenía Marvel, que era primero contar sus historias individualmente y poco a poco ir construyendo un universo compartido, ¿no? Eso fue algo muy novedoso en ese momento, que ver no solo a tus personajes favoritos y todos compartiendo un mismo escenario, combatiendo a un mismo villano, y que luego se estuvo construyendo, no solo quedó ahí, ya estaba la idea posteriormente de otra película más para juntar a más personajes y crear un villano aún más imponente que Loki. Ya estaba poco a poco construyéndose la idea de Thanos, un villano mucho más amenazante que Loki, un villano que iba a causar que todos los superhéroes tuvieran que unir fuerzas y combatir contra él. Y ahí es donde se marca lo que viene a ser la saga del infinito. Sí, un personaje de Thanos que tenía más calibre, ¿no? Que era más poderoso, era un personaje que no solamente era a nivel de piso, por así decirlo, sino que era un personaje ya que lo encontrabas en otras galaxias, ¿no? Y precisamente que después de los acontecimientos de Los Vengadores, sale la película de Iron Man 3,
¿no? que se produjo en el 2013, y Iron Man 3 pues tenía muchas expectativas, ya que el personaje de Tony Stark había pasado por los eventos de los Vengadores, y en esta película, si bien se trata de proponer una buena historia, me parece que fluctuaron muchos villanos, por así decirlo, que no ayudaron. O sea, la idea no estaba clara. Si bien tenían una idea, pues el rumbo que tomaron no era claro, porque primero se presentó como villano al Mandarín. Un Mandarín que al final descubrimos que era un actor, era un chiste, ¿no? Para el personaje, pero que detrás de él estaba el verdadero Mandarín, que también no era el verdadero. O sea, era muy confuso, ¿no? Porque en los cómics el Mandarín era otro personaje. El personaje que se presentó ya en las últimas películas de Shang-Chi, ¿no? Pero que no era ese personaje, pues. Entonces, era un personaje que utilizaba quizás la codificación humana, ¿no? Para poder hacer armas. Y no era un personaje que terminó de gustar, no era un personaje, por así decirlo, que llame la atención, que te guste, que digas, oye, qué personaje, ¿no? Entonces, quizás no fue muy rentable, pero sí, quizás en el trasfondo presentó a un Tony Stark que estaba muy preocupado en defender su status quo, en defender quizás al planeta y a sus amigos. En este caso se presenta al personaje, pues, o trata de cuidar a toda costa a su pareja, que fue Pepper Potts, ¿no? En esta película, que ella es su razón por la que él sigue vivo, incluso lo menciona, y trata de proteger eso. Quizás la película no siguió un rumbo de quién era el villano o quién pretendía ser el villano, pero sí ponía algunas cosas o algunas ideas en claro para lo que iba a presentar más adelante. Posteriormente sale otra película, Piero. ¿Qué película es? Justamente en la fase 2, que ya comienza desde después de las películas que vienen de que se juntaron todos los Vengadores. Post-Vengadores. Post-Vengadores. Fue que salieron no solo la película de Iron Man 3, sino la de Thor, Un Mundo Oscuro, en donde ya nos cuenta como tanteando el terreno, no había, como mencionas, también un villano específico, había ciertas... Un villano trascendente, ¿no? Sí. Y posteriormente viene la del Capitán América con el Soldado del Invierno, en donde también se nos presenta un nuevo villano. Ya estaban como que ampliando la historia de los superhéroes, ¿no? No se fueron de lleno a otra película más, juntando a todos los Vengadores, que hubiera sido una tentación muy evidente, ¿no? Porque ya tenías éxito, tenías una película muy exitosa que era juntar a todos tus superhéroes y un villano y ponerlos contra un villano, ¿no? No, se tomaron el tiempo de tantear el terreno, de construir una historia mucho más desarrollada, a pesar de que no estaba todo claro, pero lo intentaron, ¿no? Intentaron ampliar la narrativa individual, conservando esa fórmula que les dio el éxito de la película Los Vengadores, y poco a poco incluyendo a nuevos personajes, ¿no? Que posteriormente sí ya estaba la idea de que nuevamente lograr otra película que logre el mismo impacto de Los Vengadores, pero ya mucho más relevante para el cine, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Me parece que en Thor Mundo Oscuro lo único rescatable es que se presenta a una de las gemas del infinito. Sí, ¿no? En esta película, porque... Tesseract. Ajá, el Tesseract. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando vi esta película, la vi en mi casa, me quedé dormido. O sea, sinceramente no aportaba mucho en el tema de ser algo novedoso o de presentarte a un villano novedoso. Y simplemente fue eso, que te presentó a una de las gemas del infinito, que posteriormente pues, se iba a usar con ese pretexto, y salió después el Capitán América, pues como lo decías, el Soldado del Invierno, que sí presentaba una película llena de acción, ¿no? Y presentaba a este personaje de Bucky, que ya había salido en la primera película del Capitán América, ¿no? El mejor amigo del Capitán América, que después de supuestamente haber muerto, se le aplica otro tipo de suero del super soldado, y también se le borra la memoria.
y se enfrenta al personaje del Capitán América y posteriormente pues se uniría, ¿no?, a los Vengadores. En el 2014 también sale la película de Los Guardianes de la Galaxia, que amplía mucho más este universo cinematográfico ya a una escala de la galaxia, como lo dice, ¿no? En este caso se presentaba personajes que naturalmente no se les conocía tanto, ni siquiera en los cómics, porque eran personajes que habían salido en los cómics Ultimate. No eran personajes de los años 80, 90, no. Quizás eran personajes, en este caso los Guardianes de la Galaxia, como decía, del universo Ultimate. Había otros Guardianes de la Galaxia que eran más antiguos, ¿no? Y en este caso se usaron los Guardianes de la Galaxia de la versión Ultimate. Y fueron personajes que, si bien es cierto, me parece que el director fue un genio, ¿no? Que puso en boca de todos estos personajes, ¿no? James Gunn, un directorzazo que trató con una especialidad a cada personaje, ¿no? A Rocket, ¿no? A Quicksilver, perdón, ¿no? A Quill, ¿no? Y a cada personaje. Entonces fue expandiendo. La primera fue un éxito, me parece, de los Guardianes de la Galaxia, y posteriormente en el 2010 y en el 2015 se presentó la película de Los Vengadores, La Era de Ultrón, que si bien podemos decirlo, tampoco fue una película que superara a su predecesora, en este caso Vengadores 1, ¿no? Era una película que presentaba un villano tampoco tan recordado, ¿no? O sea, se le recuerda más porque es la segunda película de los Vengadores, me parece. Pero por ser un personaje que haya trascendido, porque la película presenta el mismo título, ¿no? Vengadores, la Era de Ultrón. Se supone que es una era, pero me parece que dura solo una semana, ¿no? O sea, dura días nada más, entonces no podríamos decir que fue la Era de Ultrón. Ajá, efectivamente, la película de Era de Ultrón simplemente se le consideró como Vengadores 2 y no pasó mucho porque era un poco flojita, no únicamente porque el villano sí tenía mucho potencial y era un villano también amenazante, mucho más que Loki. Era un robot, una inteligencia artificial, no solo nacida de la propia creación de Tony Stark con la ayuda de Bruce Banner, que crearon este villano, ¿no? Una inteligencia artificial muy inteligente que vimos en todo su potencial en un What If posteriormente, en donde que sí era un villano a temer y que era un villano fuerte, ¿no? Pero incluso podía derrotar a Thanos, ¿no? Sí, o sea, sí, un poco como que no supieron utilizar bien al personaje. Ajá, pero esta película es más recordada por introducir a nuevos personajes que vienen a ser Visión, a Wanda, a Quicksilver, que pues, terminó muriendo en la misma película, y pues más ya introducirnos o darnos como ciertos tipos de spoilers de posteriores películas, ¿no? Que era la visión que tenía Tony Stark del futuro, que por un hechizo de Wanda, Tony Stark empezó a soñar con que los Vengadores iban a perder una vez, que iban a tener una pelea en donde todos iban a morir y que Tony Stark iba a ser el único sobreviviente, ¿no? Vio a sus compañeros ahí fallecidos, el escudo del Cap roto, y fue un sueño, fue una visión que él tuvo y que no lo dejó en paz, ¿no? Y que posteriormente ya en los conflictos que tuvo con el Capitán América, porque él insistía en que iban a perder, que en algún momento eso iba a suceder y que él quería construir un escudo alrededor de la Tierra, ¿no? Para que, a pesar de todo ello, tenían una forma de protegerse ante cualquier amenaza. Y me parece que todo suma, incluso hasta la saga del multiverso que estamos a punto de ver las últimas películas. Creo que construyen bien al personaje de Iron Man, ya que Iron Man para este momento, incluso en la Era de Ultron, es un personaje que se preocupa bastante, que quiere salvaguardar la integridad suya y la de sus amigos, con esta visión que tiene de querer de que sus amigos pierden, de que todos pierden y él es el que queda vivo. Pues se preocupa más, incluso pues dice, no, debemos construir una armadura que proteja a todos, ¿no? Y fue así al final, pues
como ya mencioné, no rentabilizó mucho más que su predecesora, pero sirvió algunas de las historias que presenta en esta película. Después viene la película de Ant-Man, otro personaje que no era tan famoso quizás en los cómics, pero que para mí fue un pretexto también. O sea, una utilización del personaje para presentar a alguien más superior, o que de alguna u otra forma se le iba a utilizar para un fin más importante, ¿no? Ant-Man, que tampoco, la primera película sí recaudó más que las siguientes películas de este mismo personaje, y presentaba a un hombre hormiga, que también tuvo cameos como el de el nuevo Capitán América, ¿no? El Capitán América Negro, Sam Wilson, perdón, ¿no? Tenía cameos como ¿no? Y que al final ayudó simplemente a alzar otras películas, en este caso como la de Los Vengadores, tal cual. Posteriormente seguimos con la tercera película, que fue Capitán América Civil War, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de Civil War, Piero? Esa es la película que no estaba en los planes de Marvel, ¿no? Porque tenía la Ciudad de las Serpientes, la Sociedad de las Serpientes era el plan que tenía Marvel, ¿no? Para su tercera película de Los Vengadores. Pero ¿por qué hicieron Civil War? Porque DC, su competencia, estaba copiando la fórmula que estaba haciendo Marvel, ¿no? Contar primero las historias individualmente y luego juntarlas, ¿no? Pero iban a estrenar una película que iba a ser Batman v Superman. Y Marvel, a enterarse de ello, quiso hacerle la competencia, ¿no? Enfrentar a sus dos superhéroes más importantes de ese momento, que iban a ser el Capitán América y Tony Stark, creando un equipo, ambos, sobre qué hacer, sobre si mantenerse al margen de la ley o simplemente actuar como un ente fuera de la nacionalidad, ¿no? Si antes de actuar debían pedir permiso o simplemente actuar y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Cada bando tenía su punto de razón, pero ambos luchaban pues por si debíamos someternos o no. Esa era la principal brecha que tenían el Cap. Y precisamente esta película y la anterior del Capitán América la realizaron Anthony y Joey Russo, los hermanos que pues posteriormente iban a finalizar con esta saga en Los Vengadores. Les salió bien en realidad. Fue una película que tenía bastante acción, pero me parece que no era el rumbo que ellos querían. Como tú lo mencionaste, era simplemente por también hacerle la competencia a DC con Batman vs Superman. Posteriormente viene la película y presenta un nuevo personaje como el de Doctor Strange, ¿no? Un personaje que también era un poco creído, que era un médico y que pierde en un accidente, pues pierde la movilidad en las manos, no tiene esa facilidad de mover los dedos, ¿no? Y que mediante un viaje astral él puede y conocimiento él obtiene sus poderes, ¿no? Y de alguna forma también es ayudado con la gema del tiempo. Y ayudó bastante porque ya se estaban juntando las gemas de alguna forma, ¿no? Precisamente en la era de Ultron, Thor dice una frase que dice: alguien está moviendo las piezas para que las gemas pues se junten. Entonces tenemos que encontrar a quién está uniendo quién está haciendo estos movimientos, porque quiere seguramente unir las gemas. Posteriormente, Guardianes de la Galaxia 2, que fue también, las tres películas fueron un éxito en realidad, ¿no? Pero para la saga del infinito solo salieron 2 películas. Ayudó bastante. Y posteriormente también salió Spider-Man Homecoming, donde se hace la introducción, ya la primera película en el UCM, ¿no? En Capitán América Civil War se presenta el personaje, sí, ¿no? Tony Stark recluta a Spider-Man y posteriormente Spider-Man tiene su propia película Homecoming, que si bien fue también rentable, pero me parece que era para un público más de esta edad. No era un Spider-Man de las antiguas, sino era un personaje más Ultimate, que incluso no presentaba a los personajes clásicos como MJ, o sea, es decir, Mary Jane, sino a
a otra MJ, ¿no? Que no era MJ. Entonces, incluso su mejor amigo, pues no era Harry Osborn, era otro mejor amigo que tenía. Sin embargo, ya estaba poniendo estas bases para las siguientes películas. Thor Ragnarok, una película que si bien al personaje lo cambió de alguna forma, lo hizo más ¿Caracterizado? más bromista. ¿No? Entonces lo hizo así al personaje, si bien es cierto, fue rentable, pero la gente pues no estaba tan de acuerdo porque Thor no era un personaje caricaturesco, ¿no? Entonces eso fue el problema. Después viene Black Panther, una película que sí fue una de las mejores producciones que tuvo e incluso fue nominada al Oscar por efectos especiales y fue una buena película que presenta también a este personaje, ¿no? Su historia, y posteriormente se presentó Vengadores Infinity War. No, precisamente Thor Ragnarok, la escena post-crédito, presentó ya el inicio de lo que iba a ser Infinity War. ¿Por qué? Porque aparece la nave de Thanos, ¿no? Y toda su tropa, ¿no? Y la película de Black Panther te presentaba el lugar donde se iban a acontecer los hechos de Infinity War, ¿no? Wakanda. Y para completar toda esta saga también se presentó Ant-Man y la avispa. La avispa, que era un nuevo personaje también, pero que ya se le había presentado en la primera película de Ant-Man. Y los dos iban a ser también bastante importantes ya para finalizar esta saga, ¿no? Y posteriormente también presenta en la escena post-crédito lo que iba a suceder también, porque desaparecieron todos, ¿no? Tras el chasquido de Thanos en Vengadores Infinity War, donde ya se presenta un villano muy macizo, un personaje que sí pues te daba la sensación de que iba a gobernar, de que él solo podía pues con los personajes, los Vengadores. Ajá, efectivamente, la película de Infinity War no solo es una película de los Vengadores, es la película en la que pierden los Vengadores. Y fue el clímax, digámoslo así, de la saga del infinito. Fue la cúspide, porque no solo fue muy, muy rentable, porque era la primera vez que veíamos en la pantalla grande perder a los superhéroes. No solo ante un villano muy poderoso, que en pantalla se parecía incluso ser todopoderoso, que podía vencerlos a todos, y lo hizo. Logró, chasqueó los dedos y desapareció a la mitad de la población. Pero aún así Marvel logró superar esto, ¿no? Con Endgame. Endgame fue la película en la que nos mostraba la continuación, ¿no? Mostrándonos a los seres derrotados, asumiendo la culpa, 5 años después de aquella derrota tan humillante que sufrieron ver a sus parientes, a sus familiares desaparecidos simplemente por un simple chasquido y que no podían hacer nada, ¿no? Sí, yo recuerdo, perdón, Piero, por ejemplo, cuando vi la de Infinity War, y salí del cine con una sensación de vacío, con una sensación de, incluso podría decirse hasta de terror, ¿no? Porque decía, tus héroes perdieron y así termina la película, o sea, dices, ¿qué va a pasar después, no? Y es en esta continuación de Vengadores Endgame donde se resuelve todo este dilema. Se hablaba de viajes en el tiempo, se hablaba pues de que algunos personajes iban a morir y precisamente eso es lo que pasó, Piero. Ajá, desde los trailers nos mostró primero cómo Tony Stark estaba en una nave perdido, tratando de comunicarse con Pepper y diciendo que ya estaba todo, que habían perdido, ¿no? Pero que a pesar de ello había una oportunidad, que iban a hacer lo que sea, que iban a buscar cualquier camino. Y esa era la frase, haremos lo que sea. Daríamos nuestra vida, estaríamos dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para revertir todo esto, para que tanto a las personas, a los personajes, porque vimos desaparecer a Spider-Man y a Groot y a muchos más, y nos dejó con ese vacío Infinity War. Entonces, algo tenían que hacer, ¿no? Y Endgame fue una película de 3 horas que nos mantuvo entretenidos de principio a fin. Y pues de ese momento, pues cambió lo que es las películas de superhéroes. El hecho de fluctuar, de reunir a varios superhéroes en una misma película, con cada personaje con su personalidad,
propia, ¿no? Y que puedan hacer algo por salvar su universo era bastante pues interesante para este tiempo. Cambió bastante en realidad. Recuerdo que personas que nunca habían ido al cine, personas que nunca se habían interesado por este tipo de películas, les llamó la atención. Nunca habían visto pues personajes como Spider-Man a interactuar con otros personajes como Tony Stark, ¿no? En este caso también con personajes como Capitana Marvel, ¿no? Y eso es lo que pudo hacer Marvel, ¿no? Y ese fue solamente el inicio, que duró 10 años de desarrollar todas estas películas y fluctuar y finalizar con esta película de Endgame, que cambió todo, me parece, la forma de ver el cine. Efectivamente, hay ciertas escenas que podríamos recordar de Endgame, no solo cuando Tony Stark se reencuentra con sus padres, aparte de también la muerte de la Viuda Negra y el Capitán América agarrando el martillo de Thor, porque ya sabíamos que era digno, ya sabíamos que él podía, y ver la derrota de Thanos a manos de Tony Stark, diciéndole que su nombre, la misma frase con la que comenzó toda la historia, porque todo empezó por Iron Man, y terminando la saga del infinito con esa frase también. Yo soy Iron Man. Y terminó. Exacto, no cambió. Y digámoslo juntos. En efecto, es cine. Y de esta forma terminamos nuestro primer episodio. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia de alguna película que les llame la atención, de alguna película que pues quieran que hagamos un análisis o un recuento como lo hicimos el día de hoy, estamos leyendo la caja de comentarios. Esto fue nuevamente En Efecto es Cine. Nos vemos. Chao.